Deja de llorar por ese reloj viejo, Germano. Lo vendí y ya usé el dinero para mis vacaciones en Miami. Fueron increíbles, por cierto. Las palabras de Andrea cayeron sobre mí como un martillo. Estaba ahí parado en la puerta de mi propia sala, viendo a mi nuera estirada en el sofá nuevo que había comprado con el dinero del seguro de vida de Miguel, con esas uñas rojas como sangre deslizándose por la pantalla de su teléfono último modelo. ¿Qué dijiste? Mi voz salió como un susurro ahogado. ¿Qué vendí el Rolex de Miguel? $8,500. Justo lo que necesitaba para mis vacaciones. Se rió sin levantar la vista. Deberías haber visto el hotel. Suite con vista al mar, spa todos los días, cenas en restaurantes de 5 estrellas. Me lo merecía después de todo lo que he sufrido. Mis piernas temblaron. Había subido a mi habitación a buscar el reloj de mi hijo difunto, el último regalo que él me había dado antes de morir en ese accidente automovilístico hace 2 años. El único objeto que me quedaba de él. Y ahora esta mujer me decía que lo había vendido para irse de fiesta. Andrea, ese reloj era de Miguel. Me lo regaló para mi cumpleaños. Era lo único que me quedaba de él. Finalmente me miró, con esa sonrisa cruel que había aparecido en su rostro desde que cobró el seguro. Ay, Germano, era solo un reloj. Un pedazo de metal viejo que estaba juntando polvo en tu cajón mientras yo aquí batallo para salir adelante. Batallar. Las palabras me salieron con una amargura que no sabía que tenía. Batallar viviendo en la casa que Miguel pagó, manejando el auto que Miguel compró, gastando el dinero del seguro que Miguel dejó. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Cuidado con lo que dices, viejo. Esta casa es mía ahora. Miguel me la dejó a mí, no a ti. Y si no te gusta cómo manejo mi dinero y mis cosas, la puerta está ahí. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Durante los últimos 2 años, desde que Miguel murió en ese choque horrible, había vivido en esta casa que mi hijo había comprado para su familia. Había pensado que Andrea me permitía quedarme porque entendía mi dolor, porque sabía que yo también había perdido a mi único hijo. Pero ahora veía la verdad en esos ojos fríos. Yo no era familia. Era un inquilino no deseado en la casa de mi propio hijo muerto. El reloj era mío, repetí, tratando de mantener la dignidad que se me desmoronaba. Miguel me lo regaló. Tenía una inscripción, para papá, que me enseñó que el tiempo es amor, punto. Pues qué lástima que no tengas un papel que lo pruebe, se burló. Porque yo era su esposa. Legalmente, todo lo que no estaba específicamente en su nombre era parte de los bienes matrimoniales. Y yo decidí que ese reloj viejo era menos importante que mis vacaciones. Me agarré del marco de la puerta. Las fotos de Miguel que colgaban en las paredes parecían observarme con tristeza. Mi hijo había trabajado doble turno durante años para comprar esa casa, para darle a Andrea la vida que ella quería. Y ahora ella hablaba de él como si fuera un inconveniente del pasado. ¿Sabes qué fue lo mejor de Miami? Continuó con veneno en la voz, disfrutando claramente de mi dolor. Que por primera vez en años pude olvidarme de todo esto. De los llantos, de las fotografías, de tu cara de funeral todos los días. Pude ser libre otra vez. Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Libre de qué, Andrea? ¿Libre del recuerdo de tu esposo? ¿Libre de vivir en un mausoleo?, gritó levantándose del sofá. ¿Tú crees que es normal que un hombre de 70 años viva aquí, llorando todos los días, convirtiendo esta casa en un cementerio? Miguel está muerto, Germano. Muerto. Y yo no voy a desperdiciar el resto de mi vida pretendiendo que va a volver. La habitación giraba a mi alrededor. Durante 2 años había tratado de ser fuerte, de no molestar, de no ser una carga. Cocinaba mi propia comida, mantenía limpio mi cuarto, casi no salía de ahí excepto por las mañanas cuando tomaba el reloj entre mis manos y recordaba a mi hijo. Además, continuó con crueldad, ese reloj ya había cumplido su propósito. Me dio exactamente lo que necesitaba para mis vacaciones. Conocí a alguien allá, por cierto, un empresario de Houston. Ya estamos saliendo. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Estás saliendo con alguien? Por supuesto que sí. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara aquí como viuda eterna, cuidando a un viejo que no es ni mi padre? Se cruzó de brazos. Tengo 35 años, Germano. Tengo derecho a rehacer mi vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no pude contener. No era por el reloj solamente. Era por ver cómo la mujer que supuestamente había amado a mi hijo lo había borrado de su vida como si nunca hubiera existido.
Como si los 5 años que pasaron juntos fueran solo un trámite que tenía que completar para llegar a este momento. Miguel te amaba, susurré. Y yo lo amé también. Pero él ya no está, y yo sí. Y no voy a pedirle permiso a un fantasma para ser feliz. Subí las escaleras con pasos pesados, alejándome de la risa cruel de Andrea que resonaba desde la sala. Cada escalón me recordaba las veces que Miguel había subido corriendo por estos mismos escalones cuando era niño, gritando: «Papá, mira lo que aprendí en la escuela», con esa sonrisa que iluminaba toda la casa. Me encerré en mi habitación y me senté en la cama, mirando el cajón abierto donde había guardado el Rolex durante 2 años. El espacio vacío me gritaba la magnitud de lo que había perdido. No era solo un reloj. Era el último pedazo físico de mi hijo que me quedaba en este mundo. Recordé el día que Miguel me lo regaló. Era mi cumpleaños número 68, 3 meses antes del accidente. Yo había insistido en que no quería celebrar nada grande, que ya estaba muy viejo para fiestas. Pero Miguel había aparecido en mi apartamento viejo con una caja elegante envuelta en papel dorado. «Papá», me había dicho con esos ojos brillantes que heredó de su madre, «sé que siempre dices que no necesitas nada, pero esto es especial. Es para agradecerte por todo lo que me diste». Cuando abrí la caja y vi ese Rolex dorado, casi me desmayo. «Miguel, hijo, esto debe haber costado una fortuna. No puedo aceptarlo». «Claro que puedes», había insistido, tomando el reloj y poniéndomelo en la muñeca. «Mira la inscripción que mandé grabar atrás». Le di vuelta al reloj y leí: «Para papá, que me enseñó que el tiempo es amor, Miguel». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras él continuaba hablando. «Cada segundo que pasaste conmigo cuando era niño, cada vez que llegabas cansado del trabajo y aún así me ayudabas con la tarea, cada partido de fútbol al que fuiste aunque lloviera, cada abrazo cuando tenía pesadillas. Todo eso fue tiempo que me diste cuando pudiste haber hecho otras cosas. Ese reloj es para recordarte que ese tiempo valió más que cualquier dinero en el mundo». Había trabajado 18 horas diarias en la construcción durante años para poder darle a Miguel todo lo que necesitaba después de que su madre murió cuando él tenía 12 años. Mis manos estaban destruidas por el trabajo pesado, mi espalda siempre me dolía, pero cada vez que veía a Miguel estudiar con esos libros que yo había pagado con mi esfuerzo, sabía que valía la pena. Además, había añadido Miguel con una sonrisa traviesa: «Ya no vas a poder decir que llegas tarde a nuestros almuerzos de los domingos. Ahora tienes un Rolex que no miente». Nos habíamos reído juntos, y durante los siguientes 3 meses, cada domingo religiosamente, almorzábamos juntos en ese pequeño restaurante mexicano que a él le gustaba. Miguel siempre llegaba puntual, y yo también, mirando mi nuevo reloj con orgullo. «¿Sabes qué es lo mejor de este regalo, papá?», me había preguntado en nuestro último almuerzo, 2 días antes del accidente. «Que cada vez que lo mires, vas a recordar que fuiste el mejor padre del mundo. Y si algún día ya no estoy aquí, ese reloj va a seguir diciéndote cuánto te amé». Había dicho esas palabras como broma, sin saber que una semana después un conductor borracho se llevaría su vida en esa intersección maldita. Miguel murió instantáneamente, según me dijeron los médicos. No sufrió. Pero yo sí. Cada día desde entonces había sido un sufrimiento constante. El reloj se había convertido en mi ritual sagrado. Cada mañana lo tomaba entre mis manos, sentía su peso familiar, y por un momento podía escuchar la voz de Miguel diciéndome cuánto me amaba. Era mi conexión con él, mi prueba de que había sido un buen padre, mi recordatorio de que había valido la pena sacrificar mi juventud para criarlo. Y ahora Andrea lo había vendido para pagar unas vacaciones de lujo con un hombre que acababa de conocer. Me levanté y caminé hasta la ventana. Desde ahí podía ver el jardín donde Miguel había aprendido a caminar, donde habíamos jugado fútbol los fines de semana, donde él había plantado ese rosal rojo para su madre el día que cumplió 15 años. «Para que mamá siempre tenga flores bonitas, aunque esté en el cielo», había dicho. Ahora ese jardín estaba lleno de maleza. Andrea había despedido al jardinero que Miguel contrataba, diciendo que era un gasto innecesario. Las plantas que mi hijo había cuidado con tanto amor se estaban muriendo lentamente, igual que todos sus recuerdos en esta casa. Bajé la vista y vi las fotos familiares que Andrea había guardado en cajas cuando redecoró la sala. Fotos de Miguel graduándose de la universidad, fotos de nuestra última Navidad juntos, fotos de cuando él era niño y aún creía que su papá podía arreglar cualquier cosa en el mundo. Todas arrumbadas como basura que molestaba la nueva decoración minimalista de Andrea. Escuché su risa desde abajo, probablemente hablando por teléfono con su nuevo novio millonario, contándole quizás cómo había conseguido $8,500 extra vendiendo un reloj viejo que no servía para nada.
La idea me revolvió el estómago. Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Andrea había vuelto de sus vacaciones transformada, como si hubiera mudado de piel. Ya no se molestaba en fingir cordialidad conmigo. Llegaba tarde por las noches, hablando por teléfono en inglés con una voz melosa que nunca había usado con Miguel, riéndose de chistes que yo no entendía. Durante las primeras semanas después de la muerte de Miguel, Andrea al menos fingía estar de luto. Lloraba en público, aceptaba las condolencias de los vecinos, mantenía las fotos de mi hijo en la sala. Pero esa máscara había caído completamente. Ahora la casa parecía un escenario donde ella representaba el papel de una mujer libre y sin ataduras. Germano, me dijo un jueves por la mañana mientras se servía café en la cocina, necesito que hablemos. Me tensé inmediatamente. Sus conversaciones siempre terminaban mal para mí. ¿De qué? De tu situación aquí. Se apoyó contra la barra con esa pose que había perfeccionado, la de una mujer que tenía todo el control. Brad, mi novio de Houston, va a venir a visitarme el próximo mes. Y francamente, va a ser incómodo que estés aquí. Sentí que el café me sabía amargo. Esta era la casa de Miguel. Enfatizó la palabra como una daga. Ahora es mía. Y necesito espacio para mi nueva relación. Brad es un hombre importante, tiene empresas, contactos. No puede estar viendo a un viejo triste vagando por la casa como un fantasma. Sus palabras me golpearon, pero traté de mantener la compostura. ¿Qué quieres que haga? Que busques otro lugar donde vivir. Tienes tu pensión, ¿no? Puedes conseguir un departamentito pequeño en algún lado. Hizo un gesto desdeñoso con la mano. Será mejor para todos. Tú podrás llorar a Miguel en paz, y yo podré seguir adelante con mi vida. La ironía era cruel. Mi pensión de jubilación era de apenas $900 al mes. Durante los últimos 2 años había usado todos mis ahorros para gastos médicos que el seguro no cubría, para el funeral de Miguel, para reparaciones menores de la casa que yo hacía para ayudar. No tenía dinero suficiente para conseguir un lugar decente donde vivir. Andrea, yo, no tengo suficiente dinero para mudarme ahora mismo. Pues tendrás que encontrarlo, dijo sin el más mínimo rastro de compasión. Porque Brad viene en 3 semanas, y para entonces ya no puedes estar aquí. Esa tarde, mientras Andrea salía con sus amigas, me quedé solo en la casa que mi hijo había comprado con tanto esfuerzo. Miguel había trabajado 18 horas diarias durante 3 años para juntar el enganche de esta casa. Recordaba cómo había llegado a mi departamento, exhausto pero feliz, a contarme que por fin había conseguido el préstamo. Papá, Andrea y yo vamos a tener nuestro propio hogar, me había dicho con los ojos brillantes. Y tú siempre vas a tener un lugar ahí. Cuando te jubiles, nunca vas a tener que preocuparte por dónde vivir. Ahora esa promesa se desmoronaba como todo lo demás. Caminé por la casa, viendo las mejoras que yo mismo había hecho durante estos 2 años. Había reparado la tubería del baño, había pintado las paredes del cuarto de huéspedes, había arreglado la puerta del garaje que se trababa. Todo con mi propio dinero y esfuerzo, pensando que esta también era mi casa. El teléfono sonó mientras estaba sumido en estos pensamientos amargos. Era Celia, la vecina de al lado, una señora mayor que había conocido a Miguel desde niño. Germano, ¿estás bien? He visto que Andrea anda muy cambiada últimamente. Estoy bien, Celia. Gracias por preguntar. No, no estás bien. Te veo desde mi ventana y pareces más delgado, más triste. Hizo una pausa. ¿Es verdad lo que están diciendo las vecinas sobre que Andrea anda con alguien nuevo? No quería confirmar los chismes del barrio, pero tampoco podía mentirle a Celia. Ella había sido como una tía para Miguel, siempre llevándole tamales cuando era niño, siempre preguntando por sus calificaciones. Sí, admití finalmente. Dice que conoció a alguien en Miami. Ay, Germano, esa mujer no tiene respeto. Su voz se llenó de indignación. Apenas han pasado 2 años desde que Miguel murió. Y además, ¿no se supone que tú también vives ahí? ¿Cómo puede estar trayendo hombres a la casa donde vive el papá de su difunto esposo? Me va a echar. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Dice que su novio va a venir y que yo no puedo estar aquí. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Finalmente, Celia suspiró profundamente. Esa mujer es una víbora. Siempre lo supe. Miguel era demasiado bueno para ver su verdadera cara. Tenía razón. Durante los 5 años que Miguel había estado con Andrea,
yo había visto señales que mi hijo prefería ignorar. La forma en que ella siempre hablaba de dinero, como constantemente le pedía cosas más caras, como nunca mostraba verdadero interés por los valores que Miguel había aprendido de mí. Pero mi hijo la amaba, y yo no quería interferir en su felicidad. ¿Tienes dónde irte?, preguntó Celia con preocupación genuina. No lo sé todavía. Veré qué puedo hacer. Después de colgar, me senté en la silla favorita de Miguel, donde él solía leer los domingos por la mañana. La luz de la tarde entraba por la ventana exactamente igual que cuando él estaba vivo, pero todo se sentía vacío y frío. Esa noche, Andrea llegó tarde con varias bolsas de compras de tiendas caras. La vi desempacar ropa nueva, zapatos, perfumes. Todo pagado, supuse, con el dinero del seguro de vida de Miguel o con lo que había obtenido vendiendo el reloj. Por cierto, me gritó desde su habitación, ya llamé a una inmobiliaria. Van a venir mañana a evaluar algunas mejoras que quiero hacer en la casa. Brad dice que esta decoración está muy anticuada. Cada palabra era una puñalada más. Miguel había elegido personalmente cada mueble, cada color de pintura, cada detalle de esta casa. Y ahora Andrea quería borrarlo todo para impresionar a un hombre que ni siquiera conocía a mi hijo. La mañana del viernes llegó con una frialdad que se me metía hasta los huesos. Había dormido mal, dando vueltas en la cama mientras escuchaba a Andrea hablar por teléfono hasta altas horas con su Brad de Houston. Su risa resonaba por toda la casa, una risa que nunca había escuchado cuando estaba casada con Miguel. Bajé temprano a la cocina, esperando tomar mi café en paz antes de que ella despertara. Pero Andrea ya estaba ahí, vestida con un conjunto deportivo costoso que nunca le había visto, hablando por teléfono mientras se pintaba las uñas. Sí, Brad, ya casi tengo todo listo para tu visita, decía con esa voz melosa que me revolvía el estómago. La casa va a estar perfecta, sin distracciones ni equipaje emocional. Me miró directamente cuando dijo equipaje emocional, y supe que hablaba de mí. Traté de ignorarla y me serví café en silencio, pero ella continuó su conversación como si yo fuera invisible. Amor, no te preocupes por el dinero. Conseguí unos ingresos extra vendiendo algunas cosas viejas que tenía guardadas. $8,500 que usé perfectamente bien. Se rió. A veces hay que ser práctica con estas cosas, ¿sabes? Mis manos temblaron mientras sostenía la taza. Estaba hablando del Rolex de Miguel como si fuera basura que había encontrado en el ático. Como si la última conexión física con mi hijo fuera simplemente una cosa vieja que le estorbaba. Claro que lo extraño, continuó Andrea, pero su tono era completamente falso. Miguel era un buen hombre, pero ya no está. Y no puedo vivir en el pasado para siempre. Tú me entiendes, ¿verdad, Brad? Salí de la cocina antes de hacer algo de lo que me arrepentiría. Me refugié en el pequeño estudio donde Miguel solía trabajar en las noches, revisando los reportes de su empresa de construcción. Sus libros de ingeniería todavía estaban en los estantes, sus planos todavía colgaban de las paredes. Era el único lugar de la casa que Andrea no había tocado aún. Pero mi refugio duró poco. Una hora después, escuché voces desconocidas en la sala. Andrea había traído a los de la inmobiliaria. Salí del estudio y los encontré midiendo las paredes, tomando fotos, hablando sobre modernizar el espacio y actualizar el concepto. Este lugar tiene potencial, decía un hombre delgado con traje caro, pero necesita una renovación completa. Estos muebles están muy pasados de moda, y esta decoración es demasiado tradicional. Exactamente lo que pensaba, respondió Andrea. Quiero algo más contemporáneo, más elegante. Mi novio tiene muy buen gusto, y esto simplemente no está a su nivel. Observé en horror mientras empezaban a hacer planes para destruir todo lo que Miguel había creado. Querían tirar la chimenea de piedra que mi hijo había instalado con sus propias manos. Querían cambiar los pisos de madera que él había escogido tabla por tabla. Querían arrancar el papel tapiz del comedor que habíamos puesto juntos el último fin de semana que pasé con él. ¿Y qué hay del jardín?, preguntó la mujer inmobiliaria. También necesita trabajo, dijo Andrea con desdén. Está lleno de plantas muertas y flores que ya no sirven. Quiero algo más limpio, más minimalista. Mi corazón se partió. Estaba hablando del rosal que Miguel había plantado para su madre, de los girasoles que él regaba cada domingo, del pequeño huerto donde cultivaba tomates que siempre me traía con orgullo. El presupuesto para toda la renovación sería de aproximadamente $45,000, dijo el hombre. Pero el valor de la propiedad aumentaría significativamente. Perfecto, respondió Andrea sin dudar.
Tengo el seguro de vida de mi esposo, más algunos ahorros que he estado acumulando. Empiecen lo más pronto posible. Cuando los inmobiliarios se fueron, Andrea se dirigió directamente a mí. Espero que hayas escuchado todo eso, Germano. Esta casa va a ser completamente renovada en las próximas semanas. Va a haber trabajadores, ruido, polvo. Definitivamente no es lugar para que esté un anciano. Miguel construyó esta casa, dije con la voz quebrada. Cada detalle lo eligió él. Y ahora yo voy a mejorarla, replicó sin el más mínimo remordimiento. Miguel está muerto, Germano. No va a volver para ver los cambios. Pero yo estoy viva, y tengo derecho a vivir en una casa que me haga feliz, no en un museo. Esa tarde, desesperado, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Llamé a la casa de empeños donde creía que Andrea había vendido el reloj. Tenía que intentar recuperarlo, aunque me costara todos mis ahorros. ¿Aló? Habla Germano Fagundes. Creo que mi nuera vendió un Rolex aquí hace una semana. Es dorado, con una inscripción atrás. Un momento, señor, me interrumpió la voz al otro lado de la línea. ¿Dijo Rolex dorado? Sí, recuerdo ese reloj. Pero ya no lo tenemos aquí. Mi corazón se hundió. ¿Ya lo vendieron? Sí, señor. Se lo vendimos a un coleccionista hace 3 días. Pero, ¿puedo preguntarle algo? ¿Usted es familia del joven que murió? Miguel Fagundes. Era mi hijo, respondí con la voz ahogada. Ay, señor. Lo siento mucho. Mire, tengo el número del señor que compró el reloj. Se llama Tomás Herrera. Él preguntó específicamente por la historia del reloj cuando vio la inscripción. Parecía muy interesado en devolverlo a la familia si era posible. Mi corazón dio un vuelco. ¿En serio? ¿Podría darme su número? Claro que sí, señor. Él dejó dicho que si algún familiar preguntaba por el reloj, le diera su información. Anoté el número con manos temblorosas. Por primera vez en días, sentía una pequeña chispa de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Quizás aún podía recuperar la última conexión que tenía con Miguel. Pero cuando estaba a punto de marcar el número, escuché a Andrea gritarme desde la sala. Germano, ven acá. Tenemos que hablar ahora mismo. Su tono era diferente. Más agresivo, más urgente. Guardé el papel con el número en mi bolsillo y bajé las escaleras, sin saber que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo para siempre. Andrea estaba parada en medio de la sala, con los brazos cruzados y una expresión de furia en el rostro. ¿Tú llamaste a la casa de empeños preguntando por el reloj? Mi sangre se heló. Yo, sí. Es que... ¿Cómo te atreves? Gritó. ¿Cómo te atreves a andar investigando mis asuntos privados? Ese reloj era mío para vender. No tienes ningún derecho a estar preguntando por ahí como si fueras la víctima de algún robo. Andrea, por favor. Era lo único que me quedaba de Miguel. Miguel está muerto. Gritó tan fuerte que estoy seguro de que los vecinos la escucharon. Y tú también deberías estarlo. ¿No te das cuenta de que nadie te quiere aquí? ¿No te das cuenta de que eres un estorbo, una reliquia del pasado que no deja que esta familia siga adelante? Sus palabras me golpearon como martillazos. Durante 2 años había tratado de ser invisible, de no causar problemas, de ser agradecido por tener un techo. Pero ahora veía que para Andrea yo nunca había sido familia. Había sido una carga que tuvo que soportar mientras ejecutaba su plan para deshacerse de todo lo que representaba a Miguel. Además, continuó Andrea con los ojos encendidos de rabia, ya hablé con mi abogado. Técnicamente, tú no tienes ningún derecho legal sobre esta propiedad. Miguel me la dejó a mí en el testamento. Tú estás aquí por mi buena voluntad, nada más. Sus palabras cayeron sobre mí como una sentencia de muerte. Durante 2 años había vivido con la ilusión de que esta también era mi casa, de que tenía algún lugar en el mundo que mi hijo había construido. Pero ahora la realidad me golpeaba sin piedad. Y si sigues molestando a las casas de empeño, si sigues tratando de meter tus narices en mis decisiones, te voy a echar ahora mismo, amenazó. No en 3 semanas. Ahora, esta noche, con una demanda de desalojo si es necesario. Me quedé ahí parado, viendo a esta mujer que había compartido la cama con mi hijo, que había prometido amarlo en las buenas y en las malas, destruir sistemáticamente todo lo que él había construido. Y lo hacía con una crueldad calculada que me helaba la sangre. ¿Sabes qué?, dijo con una sonrisa venenosa, creo que es hora de que sepas toda la verdad, Germano.
Algo en su tono me alertó. Había una nueva crueldad en sus ojos, como si hubiera decidido dar el golpe final. Tu precioso Miguel no era el santo que tú crees que era. ¿De qué hablas? Hablo de que nuestro matrimonio no era perfecto. Los últimos 2 años antes de su muerte, Miguel y yo teníamos problemas serios. Él trabajaba todo el tiempo, nunca estaba en casa, y cuando estaba, siempre hablaba de ti. Mi papá esto, mi papá aquello. Era como si estuviera casado contigo, no conmigo. Sus palabras eran dagas envenenadas, pero continuó sin piedad. ¿Y sabes qué más? Miguel sabía que yo no estaba feliz. Sabía que estaba considerando dejarlo. Por eso me compró esta casa, por eso aumentó su seguro de vida, por eso empezó a trabajar más horas. Estaba desesperado por salvar un matrimonio que ya estaba muerto. Sentí que las piernas no me sostenían. Eso no es cierto. ¿No? Entonces, ¿por qué crees que nunca te contó sobre nuestros problemas? ¿Por qué crees que siempre fingía que todo estaba perfecto cuando venías a visitarnos? Se acercó más, y pude ver el odio puro en sus ojos. Porque él sabía que si tú te enterabas de la verdad, si sabías que su matrimonio se estaba desmoronando, lo ibas a juzgar. Y tu opinión era lo único que le importaba en el mundo. Andrea, por favor. La verdad es que cuando Miguel murió, yo me sentí liberada. Sí, triste por él como persona, pero liberada de un matrimonio que me estaba asfixiando. Y ahora, 2 años después, por fin puedo ser honesta sobre eso. Cada palabra era un martillazo en mi corazón. No podía creer lo que estaba escuchando. Así que cuando vendí ese reloj ridículo, no solo estaba obteniendo dinero para mis vacaciones. Estaba liberándome de la última cadena que me ataba a una vida que nunca quise vivir. Sus ojos brillaron con malicia. Y usar ese dinero para conocer a Brad en Miami fue perfecto. Fue como usar los restos de mi vida anterior para construir mi vida nueva. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero algo dentro de mí había comenzado a cambiar. Durante 2 años había aceptado su desprecio, sus comentarios crueles, sus humillaciones constantes, porque pensaba que también estaba sufriendo la pérdida de Miguel. Pero ahora veía la verdad, ella había estado celebrando en secreto desde el día del funeral. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Germano? Continuó con una sonrisa cruel. Que Miguel trabajaba tanto, sacrificaba tanto tiempo con su familia, todo para mantenerme feliz. Y yo lo único que quería era que se fuera de mi vida. El accidente simplemente me ahorró el problema de divorciarlo. Algo se rompió dentro de mí. No era solo dolor lo que sentía ahora. Era una furia silenciosa que nunca había experimentado en mis 70 años de vida. Ya terminé de ser amable contigo, dije con una voz que no reconocí como mía. Andrea se sobresaltó. Claramente no esperaba que yo respondiera. Perdón, ¿qué dijiste? Que ya terminé de ser amable contigo, repetí, y cada palabra salía con más fuerza. Durante 2 años he aceptado tus humillaciones porque pensé que también estaba sufriendo. Pero ahora veo quién eres realmente. Cuidado con lo que dices, viejo. No, la interrumpí, y mi voz tenía una firmeza que no había sentido en años. Ya no voy a callarme. Ya escuché suficiente. Me acerqué a ella, y por primera vez desde que la conocía, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Tú no amabas a Miguel. Lo usaste. Lo exprimiste hasta sacarle todo lo que podías, y ahora que está muerto, estás vendiendo hasta los recuerdos para financiar tu nueva vida. Germano. Pero hay algo que no entiendes, Andrea, continué, sintiendo como si una fuerza desconocida me diera valor. Lo que tú tomaste de mí no era solo un reloj. Era mi hijo. Era la prueba de que él me amó, de que su vida tuvo significado, de que yo fui un buen padre. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente, pero yo continué. Y eso que me quitaste, eso que vendiste por diversión, eso que usaste para conocer a tu nuevo novio, eso no te pertenecía. Nunca te perteneció. El reloj era legalmente mío. El reloj tal vez, la interrumpí nuevamente, pero el amor que representaba, la memoria que guardaba, la conexión que tenía conmigo, eso no lo puedes vender, Andrea. Eso se queda conmigo sin importar lo que hagas. Por primera vez en 2 años, vi que Andrea no sabía qué responder. Sus armas de humillación y chantaje emocional no estaban funcionando porque yo ya no era el mismo hombre quebrado que se había mudado a esta casa después del funeral. Y una cosa más, agregué, caminando hacia las escaleras. No me voy a ir en 3 semanas. No me voy a ir hasta que esté listo. Y si quieres echarme,
vas a tener que hacerlo legalmente, con papeles, con abogados. Porque ya me cansé de hacerte la vida fácil. Subí las escaleras sin voltear atrás, dejando a Andrea con la boca abierta en medio de la sala. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, pero por primera vez en 2 años, no era de miedo o tristeza. Era de algo que había olvidado que existía, dignidad. Una vez en mi habitación, saqué el papel con el número de Tomás Herrera. Era hora de hacer esa llamada. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de Tomás Herrera. Había esperado hasta que Andrea saliera de la casa, gritando amenazas sobre llamar a su abogado y acelerar mi desalojo. Por primera vez en años, sus gritos no me habían afectado. Algo había cambiado en mí durante esa confrontación. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara una voz amable y profunda. «¿Aló? ¿Señor Herrera?» Habla Germano Fagundes. Me dieron su número en la casa de empeños. Creo que usted compró un Rolex que pertenecía a mi hijo. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego escuché un suspiro profundo. Señor Fagundes. Carajo, no sabe cuánto esperaba su llamada. Su voz se llenó de una emoción que no esperaba. Por favor, dígame que usted es el padre de Miguel. Mi corazón se aceleró. Sí, soy su padre. Miguel murió hace 2 años. Señor, necesito verlo. Urgentemente. ¿Puede venir a mi casa esta tarde? Hay algo que tiene que ver. Algo que estaba dentro del reloj. ¿Dentro del reloj? Por favor, señor Fagundes. No puedo explicárselo por teléfono. Pero créame cuando le digo que lo que encontré va a cambiar todo lo que usted cree saber sobre su situación. El misterio en su voz me intrigó y me asustó al mismo tiempo. ¿Puede darme su dirección? 1 hora después, estaba parado frente a una casa modesta pero bien cuidada en un barrio que no conocía. Tomás Herrera resultó ser un hombre de unos 50 años, con manos callosas y ojos amables que me recordaron extrañamente a Miguel cuando sonreía. Señor Fagundes, pase por favor. He estado esperando su llamada desde que compré el reloj. Me guió hasta una sala pequeña pero acogedora. En la mesa de centro estaba el Rolex de Miguel, brillando bajo la luz de la lámpara como si nunca se hubiera ido. Ahí está, susurré, y mis ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Señor, antes de que lo tome, necesita escuchar lo que tengo que decirle. Tomás se sentó frente a mí, con expresión seria. Soy relojero de profesión. Llevo 30 años reparando relojes de todo tipo. Cuando compré este Rolex, noté que tenía un peso extraño, como si hubiera algo suelto dentro. ¿Algo suelto? Sí, así que lo abrí para revisarlo. Y encontré esto. Sacó un pequeño sobresellado de un cajón. Estaba escondido en el compartimiento interno del mecanismo. Alguien lo puso ahí intencionalmente. Mis manos temblaron mientras tomaba el sobre. Estaba escrito con la letra inconfundible de Miguel. Para papá, solo si algo me pasa, Miguel. Señor, continuó Tomás suavemente, su hijo sabía que usted podría necesitar esto algún día. Lo escondió ahí como una especie de seguro. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una carta doblada y algo más, una llave pequeña y un papel con una dirección y un número de caja de seguridad. Leí la carta en voz alta, porque mis ojos ya no veían claramente a través de las lágrimas. Papá, si estás leyendo esto significa que algo terrible me pasó, y que probablemente Andrea está mostrando su verdadera cara. Perdóname por no haberte contado antes, pero nuestro matrimonio no estaba funcionando. Los últimos meses he visto cómo ella cambia, cómo habla de dinero, cómo me presiona para que te pida que busques otro lugar donde vivir. Me detuve, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Miguel sabía. Él sabía lo que Andrea planeaba hacer. Sigo leyendo, señor, me animó Tomás gentilmente. He estado ahorrando dinero en secreto, papá. Dinero que ella no sabe que existe. Durante los últimos 3 años, he estado guardando parte de mi sueldo en una cuenta separada. No es una fortuna, pero son $47,000 que quiero que sean solo tuyos. $47,000. Mi mente no podía procesarlo. La llave es de una caja de seguridad en el Banco Nacional, sucursal Centro. Todo está a tu nombre, papá. Si algo me pasa, ese dinero es para que nunca tengas que depender de nadie, para que nunca tengas que rogarle a Andrea ni a nadie más por un lugar donde vivir. Las lágrimas caían sobre el papel mientras continuaba leyendo. También quiero que sepas que si Andrea te está tratando mal,
si está vendiendo mis cosas o presionándote para que te vayas, no es tu culpa. Yo vi las señales, papá. Vi cómo ella cambiaba cuando hablaba de herencias, de seguros de vida, de la casa. Espero estar equivocado, pero si no lo estoy, por favor usa este dinero para ser libre. La carta continuaba. Y papá, si estás leyendo esto, significa que mi reloj llegó a tus manos de alguna manera. Eso me hace feliz, porque significa que ese pequeño pedazo de mi amor por ti sobrevivió a todo lo demás. Te amo más que a nada en el mundo, y quiero que vivas tus años restantes con dignidad, con independencia, y sabiendo que siempre fuiste el mejor padre que un hijo podría pedir. La carta estaba firmada, tu hijo que te ama para siempre, Miguel. PS, usa el dinero para comprar esa cabaña pequeña con jardín que siempre quisiste. Te lo mereces. El silencio llenó la habitación por varios minutos. Tomás me había traído un vaso de agua y esperaba pacientemente mientras yo procesaba lo que acababa de descubrir. Su hijo era un hombre muy inteligente, dijo finalmente. Y la amaba mucho, señor Fagundes. Esto no es algo que se hace por casualidad. Él sabía que usted podría necesitar protección. No puedo creerlo, susurré. Él sabía lo que ella iba a hacer. Y se preparó para protegerlo, aún después de muerto. Tomás tomó el reloj y me lo extendió. Este reloj no era solo un regalo, señor. Era una caja fuerte. Era la forma que su hijo encontró de asegurar su futuro. Tomé el Rolex entre mis manos, sintiendo su peso familiar, pero ahora también sintiendo el peso del amor incondicional de Miguel. Mi hijo no solo me había dado un regalo para recordar el tiempo que pasamos juntos. Me había dado las herramientas para ser libre. ¿Qué le debo por el reloj, señor Herrera? Tomás negó con la cabeza. Nada, señor. Cuando vi la inscripción y cuando encontré esa carta, supe que este reloj tenía que volver a usted. No hay precio para algo así. Pero usted pagó $8,500. Y recuperé cada centavo en la satisfacción de hacer lo correcto, me interrumpió con una sonrisa. Además, su hijo era constructor, ¿verdad? Mi hermano trabajó con él una vez. Decía que Miguel Fagundes era el hombre más honesto en toda la industria. Esto es solo, devolver un favor. Salí de esa casa transformado. No era solo que hubiera recuperado el reloj de Miguel. Era que había descubierto que mi hijo me conocía mejor de lo que yo mismo pensaba. Había visto mi vulnerabilidad, había anticipado el peligro que representaba Andrea, y había hecho algo al respecto. Mientras manejaba de regreso, con el reloj seguro en mi bolsillo y la llave de la caja de seguridad en mi mano, sentí algo que no había sentido en 2 años: poder. No el poder de la venganza o la crueldad, sino el poder de la independencia, de la dignidad, de las opciones. Andrea me había quitado mi hogar, había vendido mi recuerdo más preciado, había tratado de borrarme de la vida que mi hijo había construido. Pero Miguel, aún desde la tumba, había encontrado una manera de devolverme mi libertad. Era hora de que Andrea descubriera que el viejo inútil que había estado humillando durante 2 años tenía más recursos de los que ella había imaginado. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer. Por primera vez en 2 años, no fue porque las pesadillas me despertaran, sino porque tenía un propósito. Me bañé, me afeité cuidadosamente, y me puse el mejor traje que tenía. Era el mismo traje que había usado en el funeral de Miguel, pero esta vez no era para despedirme de algo. Era para recuperar mi vida. Andrea seguía durmiendo cuando salí de la casa. La escuché hablando por teléfono hasta muy tarde con su Brad, planeando los detalles de su visita y riéndose de comentarios que probablemente eran sobre mí. Pero sus risas ya no me dolían. Tenía un as bajo la manga que ella nunca vio venir. El Banco Nacional abría a las 9. Llegué a las 8:30 y esperé en el estacionamiento, viendo el reloj de Miguel en mi muñeca. Cada segundo que pasaba me recordaba que mi hijo había pensado en todo, que incluso en la muerte había encontrado una forma de cuidarme. Buenos días, le dije al ejecutivo cuando finalmente me atendieron. Vengo a acceder a una caja de seguridad. El proceso fue más simple de lo que esperaba. Miguel había hecho todo perfectamente. Los papeles estaban en orden, mi identificación coincidía con los registros, y la llave abría sin problemas. Cuando abrieron la caja de seguridad número 347, encontré exactamente lo que la carta prometía: $47,000 en efectivo, perfectamente organizados en fajos, y una segunda carta. La segunda carta era más breve. Papá, si estás aquí, significa que ya leíste mi primera carta. Este dinero es tuyo, sin condiciones. Úsalo para ser feliz. Úsalo para vivir con dignidad.
Y si Andrea te está haciendo la vida imposible, úsalo para demostrarle que nadie puede pisotear a la familia Fagundes. Te amo, Miguel. Guardé el dinero en un maletín que había traído y regresé a casa con el corazón más liviano que había tenido en años. Pero no planeaba decirle nada a Andrea todavía. Primero tenía otros planes. Mi primera parada fue el despacho de abogados Herrera y Asociados. Sí, resultó que Tomás, el relojero que me había devuelto el Rolex, tenía un hermano abogado. Cuando le conté mi situación por teléfono, Elías Herrera aceptó verme inmediatamente. Señor Fagundes, me dijo después de escuchar toda la historia, su nuera no tiene derecho a echarlo sin un proceso legal apropiado. Pero más importante, con los recursos que su hijo le dejó, usted tiene opciones que ella no sabe que existen. ¿Qué me recomienda? Primero, vamos a enviarle una carta legal notificándole que cualquier intento de desalojo debe seguir los procedimientos correctos. Segundo, vamos a revisar el testamento de su hijo para ver exactamente qué derechos le corresponden a usted. Y tercero, sonrió, vamos a buscarle una casa propia. Esa misma tarde, Elías me llevó a ver 3 propiedades diferentes. La tercera era perfecta, una casa pequeña con 2 habitaciones, un jardín amplio, y una vista hermosa a las montañas. Estaba a solo 20 minutos de donde había vivido con Andrea, pero se sentía como un mundo diferente. Cuesta $35,000, me dijo el agente inmobiliario. Es una ganga porque los dueños anteriores necesitan vender rápido. La tomo, dije sin dudar. ¿No quiere pensarlo, señor? No hay nada que pensar. Mi hijo me dejó este dinero precisamente para esto. Mientras firmábamos los papeles preliminares, Elías me explicó el plan. Vamos a hacer la compra en efectivo para agilizar todo. En una semana tendrá las escrituras. Después, cuando esté listo, le entregamos la carta de desalojo a su nuera. Pero no antes. Quiero que usted tenga su casa asegurada antes de que ella sepa lo que está pasando. Regresé a la casa de Andrea esa noche con una sensación completamente nueva. Ya no estaba viviendo de su caridad. Ya no era un huésped no deseado en la casa de mi hijo muerto. Era un hombre con opciones, con recursos, con un futuro propio. Andrea estaba en la sala, hablando por teléfono con alguien más, probablemente planeando más formas de borrar los rastros de Miguel de la casa. Cuando me vio entrar, tapó el teléfono. ¿Dónde estuviste todo el día? Llegaron los trabajadores para hacer el presupuesto de la renovación y no había nadie para abrirles. Estuve ocupado, respondí simplemente. ¿Ocupado haciendo qué? ¿Buscando departamento? Porque te recuerdo que tienes menos de 2 semanas para... Ya no, la interrumpí. ¿Cómo que ya no? Ya no tienes que preocuparte por echarme, Andrea. Me voy por mi propia voluntad. Vi la sorpresa en sus ojos. Claramente no esperaba que yo tomara la iniciativa. Ah, dijo, tratando de recuperar su compostura. Bueno, mejor. ¿Cuándo? Pronto. Define pronto, Germano. Brad viene en 10 días y necesito que esta casa esté lista. Estará lista, le aseguré, y por primera vez en 2 años, fui yo quien sonrió con confianza. Esa noche, mientras Andrea celebraba mi aparente rendición con otra llamada a Brad, yo estaba en mi habitación organizando mis pertenencias. Pero no como un hombre derrotado empacando sus últimas posesiones. Como un hombre libre preparándose para su nueva vida. Al día siguiente, contraté a una empresa de mudanzas. No les dije a dónde me mudaba, solo les pedí que vinieran el siguiente viernes a recoger mis cosas. También contraté a un jardinero para que fuera a mi casa nueva y restaurara el jardín que había sido descuidado. Quería plantar rosas rojas, como las que Miguel había plantado para su madre. Durante esos días, Andrea estuvo más feliz de lo que la había visto nunca. Pensaba que finalmente se había librado de mí, que por fin podría rehacer completamente la casa sin mi presencia recordándole constantemente a Miguel. Los trabajadores ya habían empezado a arrancar el papel tapiz del comedor, y ella supervisaba cada detalle con entusiasmo. Va a quedar hermosa, le decía por teléfono a Brad. Completamente nueva. Sin ningún rastro del pasado. Pero yo sabía algo que ella no sabía. Miguel no había dejado solo $47,000 en esa caja de seguridad. También había dejado copias de documentos importantes. Copias de contratos, de pólizas de seguros, y de algo muy interesante, una póliza de seguro de vida adicional que Andrea no sabía que existía. Según los documentos, Miguel había contratado una segunda póliza de seguros 6 meses antes de morir, por un valor de $100,000.
Pero esta póliza tenía una cláusula especial: si Miguel moría dentro de los primeros 2 años, y si se demostraba que su viuda se volvía a casar o tenía una relación seria antes de los 3 años de luto, el beneficio no iba a ella. Iba directamente a mí. Miguel había visto las señales. Había sabido que Andrea no lo amaba realmente, que estaba esperando una oportunidad para liberarse de él y de todo lo que él representaba. Y había tomado medidas. El viernes por la mañana, mientras los de la mudanza cargaban mis cosas en su camión, Elías llegó con 2 sobres. Uno contenía las escrituras de mi casa nueva. El otro contenía una sorpresa para Andrea que había estado 2 años esperando su momento. ¿Está listo, señor Fagundes?, me preguntó Elías. Miré una última vez la casa donde mi hijo había sido feliz durante sus primeros años con Andrea, antes de que ella mostrara su verdadera naturaleza. Luego miré el reloj de Miguel en mi muñeca. Sí, dije, es hora de que Andrea conozca al verdadero Miguel Fagundes. Andrea salió de la casa justo cuando el camión de mudanzas se alejaba por la calle. Llevaba puesto un vestido nuevo, obviamente caro, y sus uñas recién hechas brillaban al sol. Había estado en el salón de belleza preparándose para la llegada de Brad al día siguiente. Por fin, murmuró con alivio, viendo el camión desaparecer. Pensé que nunca se iba a ir. No me he ido todavía, le dije desde la puerta principal. Se sobresaltó al verme ahí. ¿Qué haces aquí? Ya se llevaron todas tus cosas. Tenemos que hablar, Andrea. Por última vez. No tenemos nada de qué hablar, Germano. Ya te vas, yo rehago mi vida, todos contentos. Al contrario, dije, y saqué los 2 sobres que Elías me había dado. Tenemos mucho de qué hablar. Algo en mi tono la alertó. Durante todos estos años, nunca me había visto tan calmado, tan seguro de mí mismo. Era como si hubiera cambiado de la noche a la mañana. ¿Qué es eso? El primero, dije abriendo el primer sobre, son las escrituras de mi casa nueva. Una casa que compré con dinero que Miguel me dejó específicamente a mí. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué dinero? Miguel no tenía dinero escondido. $47,000, Andrea. Dinero que él ahorró durante 3 años porque sabía exactamente quién eras tú y lo que ibas a hacer cuando él muriera. La color se fue de su rostro. Eso es imposible. Yo revisé todas sus cuentas. Las cuentas que tú conocías, la corregí. Pero Miguel era más inteligente de lo que tú creías. Sabía que ibas a tratar de quitarme hasta el último recuerdo de él. Por eso escondió dinero para mí. Por eso escondió una carta en su reloj. Por eso se preparó para protegerme aún después de muerto. ¿Una carta? ¿De qué hablas? Le conté sobre el reloj, sobre Tomás Herrera, sobre todo lo que había descubierto. Con cada palabra que decía, veía cómo se desmoronaba la confianza arrogante de Andrea. Pero eso no cambia nada, dijo finalmente, tratando de recuperar el control. La casa sigue siendo mía. Tú ya tienes tu casita, yo tengo mi vida nueva. Fin de la historia. Ahí es donde te equivocas, dije, y abrí el segundo sobre. Porque hay algo más que Miguel dejó preparado. Saqué los documentos de la segunda póliza de seguro y se los mostré. Mientras los leía, vi cómo sus manos empezaban a temblar. ¿Qué es esto? Una segunda póliza de seguros que Miguel contrató 6 meses antes de morir. $100,000 adicionales. Con una cláusula muy interesante. Andrea leyó los documentos con ojos cada vez más grandes. Esto no puede ser legal. Es completamente legal. Miguel sabía que no ibas a respetar un periodo de luto apropiado. Sabía que ibas a empezar a salir con otros hombres antes de que su cuerpo se enfriara en la tumba. Así que puso una condición. Si tú tenías una relación seria antes de los 3 años de su muerte, el beneficio de esta póliza iba para mí, no para ti. Pero yo no me he casado con nadie. No hace falta casarse, Andrea. Lee la letra pequeña. Dice, relación seria o cohabitación romántica. Y tú has estado presumiendo por toda la casa durante semanas sobre tu maravilloso Brad de Houston, sobre cómo viene a visitarte, sobre cómo van a vivir juntos. Sus piernas parecieron fallarle. Se sentó pesadamente en los escalones del frente. No, no puede ser. Miguel sabía exactamente quién eras, Andrea. Te conocía mejor de lo que tú te conocías a ti misma. Sabía que no ibas a poder fingir que lo amabas por más de 1 año o 2. Sabía que ibas a mostrar tu verdadera cara. Tú no puedes probar nada sobre Brad. No puedo.
Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Resulta que tu vecina Celia es muy observadora. Y muy buena tomando fotos. Aquí tienes una foto tuya besando a un hombre que claramente no es Miguel en la puerta de esta casa. Con fecha de la semana pasada. Andrea se puso pálida como papel. Esa puta vieja. Esa puta vieja fue la única que se preocupó por mí durante estos 2 años mientras tú planeabas cómo deshacerte de mí. Y resulta que también se preocupaba por honrar la memoria de Miguel. Me acerqué más a ella, y por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en sus ojos. Así que aquí está la situación, Andrea. Durante 2 años me has tratado como basura. Me has humillado, me has chantajeado, me has hecho sentir como si fuera un estorbo en la casa que mi propio hijo construyó. Pero resulta que Miguel se adelantó a todo esto. ¿Qué quieres, Germano? Quiero justicia. Quiero que pagues por cada humillación, por cada lágrima que me hiciste derramar, por cada noche que me hiciste sentir como si fuera un indigente rogando por un lugar donde dormir. El dinero, puedes quedarte con el dinero del seguro. No voy a pelear. Oh, me voy a quedar con el dinero. $100,000 que voy a usar para honrar la memoria de mi hijo de la forma correcta. Pero no es solo sobre el dinero, Andrea. Saqué otro documento del segundo sobre. Este es un citatorio legal. Miguel también dejó instrucciones para que si tú violabas los términos del seguro, se hiciera una auditoría completa de cómo has manejado todos sus bienes desde su muerte. ¿Una auditoría? Cada compra, cada gasto, cada centavo que has gastado del dinero del seguro de vida de Miguel. Todo va a ser revisado por un contador forense para asegurar que lo has usado de manera apropiada para mantener la casa que él te dejó, no para financiar vacaciones de lujo y vestidos caros. Andrea se puso de pie tambaleándose. Tú no puedes hacer esto. No tienes derecho. Miguel me dio ese derecho. En estos documentos que él preparó, en estas cartas que él escribió, en este dinero que él ahorró específicamente para protegerme de ti. Mi voz se hizo más fuerte. Mi hijo me conocía mejor de lo que yo mismo me conocía. Sabía que yo sería demasiado amable, demasiado educado para defenderme solo. Así que él se aseguró de que tuviera las herramientas para hacerlo. Por favor, Germano. Por favor, nada, la interrumpí. Durante 2 años dijiste, por favor, solo cuando querías algo de mí. Cuando querías que cocinara, que limpiara, que me quedara callado mientras destruías todo lo que Miguel había construido. Caminé hacia el auto que había comprado esa mañana con parte del dinero de Miguel. Un auto modesto pero confiable, perfecto para un hombre de mi edad que finalmente tenía su independencia. La auditoría empezará la próxima semana, le grité desde el auto. Y cuando Brad llegue mañana para su visita romántica, va a encontrar a los auditores revisando cada factura, cada recibo, cada gasto que has hecho con el dinero de mi hijo muerto. Arranqué el motor y bajé la ventanilla para decirle una última cosa. Y Andrea, la próxima vez que vendas algo que no te pertenece para financiar tus vacaciones de lujo, asegúrate de que no tenga una carta escondida adentro. Me alejé por la calle mientras Andrea se quedaba parada en los escalones, con los documentos legales revoloteando a sus pies por el viento. 6 meses después, me desperté en mi casa nueva con el sonido de los pájaros cantando en el jardín que había restaurado con mis propias manos. El rosal rojo que planté en honor a la madre de Miguel había florecido hermosamente, y los girasoles que sembré recordando a mi hijo se alzaban orgullosos hacia el sol de la mañana. Me puse el reloj de Miguel, como hacía cada día desde que lo recuperé, y salí al jardín con mi taza de café. La vista a las montañas era exactamente lo que siempre había soñado para mis años dorados. Miguel había tenido razón en su carta, me merecía esta paz, esta dignidad, esta independencia. El teléfono sonó mientras regaba las plantas. Era Elías, mi abogado, con noticias que había estado esperando. Buenos días, señor Fagundes. Tengo los resultados finales de la auditoría. Dígame, Elías. Andrea va a tener que devolver $58,000 al patrimonio de Miguel. La auditoría encontró gastos completamente inapropiados, vacaciones de lujo, ropa cara, joyas, tratamientos de belleza, todo pagado con el dinero del seguro de vida que se suponía era para mantener la casa y vivir modestamente. Una sonrisa se extendió por mi rostro. ¿Y ella cómo va a conseguir ese dinero? Va a tener que vender la casa, señor. No tiene otra opción. Brad la dejó cuando se enteró de toda la situación legal. Aparentemente, él no estaba buscando una esposa con problemas financieros y demandas pendientes. La justicia poética de todo esto no se me escapaba.
Andrea había vendido el reloj de Miguel por $8.500 para impresionar a un hombre que la abandonó en cuanto las cosas se complicaron. ¿Sabe dónde se va a mudar? A un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad, muy diferente a la casa que su hijo le había dado. Elías hizo una pausa. Señor, hay algo más. La casa de Miguel está en venta, y como usted es familia directa, tiene derecho de primera opción para comprarla. Mi corazón se aceleró. ¿Cuánto están pidiendo? Después de pagar las deudas de Andrea, quedaría en $120.000. Con el dinero del seguro adicional que recibió, más lo que le queda de los ahorros de Miguel, usted podría comprarla sin problemas. Pensé en esa oferta durante varios minutos. La casa donde Miguel había sido feliz, donde habíamos compartido tantos domingos, donde él había plantado el jardín para su madre. Pero también la casa donde Andrea me había humillado durante 2 años, donde había tratado de borrar todos los recuerdos de mi hijo. No, Elías. No la quiero. ¿Está seguro? Completamente seguro. Esa casa tiene demasiados recuerdos dolorosos ahora. Prefiero quedarme aquí, donde puedo honrar a Miguel en paz, donde puedo recordar lo bueno sin que me persigan los fantasmas de lo malo. Entiendo perfectamente, señor. Después de colgar, me senté en la mecedora que había puesto en el porche. Desde ahí podía ver el pequeño memorial que había creado para Miguel, una foto suya sonriendo, rodeada de las flores que más le gustaban, y una placa que decía, Miguel Fagundes, hijo amado que me enseñó que el amor verdadero trasciende la muerte. Esa tarde, mientras trabajaba en el jardín, escuché un auto detenerse frente a mi casa. Era Tomás Herrera, el relojero que había cambiado mi vida al devolverme el reloj de Miguel. Señor Fagundes, pasaba por el barrio y quise ver cómo estaba. Tomás, qué gusto verlo. Pase, por favor. Le enseñé toda la casa, el jardín, le conté sobre la auditoría y sobre cómo finalmente había conseguido justicia. Tomás escuchaba con una sonrisa de satisfacción. Su hijo estaría orgulloso, me dijo finalmente. No solo de que haya recuperado su dignidad, sino de que lo haya hecho con la misma clase y honor que él habría usado. Tenía razón. Durante todo el proceso legal, nunca había buscado venganza cruel contra Andrea. Solo había buscado justicia, la recuperación de lo que legítimamente me pertenecía, y el derecho a vivir mis años restantes sin humillaciones. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, le pregunté a Tomás mientras veíamos el atardecer desde mi porche. Dígame. Que Andrea nunca entendió realmente a Miguel. Pensó que era solo un hombre trabajador que le iba a dar una vida cómoda. Pero Miguel era mucho más que eso. Era un estratega, un protector, un hijo que amaba a su padre lo suficiente como para planear su protección aún después de la muerte. Eso habla muy bien de cómo usted lo crió, señor Fagundes. Y habla muy bien de la clase de hombre que él era por naturaleza. Esa noche, antes de acostarme, tomé el reloj de Miguel entre mis manos como hacía cada noche. Pero esta vez no era un ritual de dolor, sino de gratitud. Gratitud por haber tenido un hijo que me amó tanto, que anticipó mis necesidades incluso en la muerte, que se aseguró de que nunca tuviera que mendigar dignidad a nadie. La inscripción seguía ahí, para papá, que me enseñó que el tiempo es amor, Miguel. Pero ahora entendía el significado completo de esas palabras. No era solo sobre el tiempo que habíamos pasado juntos cuando él estaba vivo. Era sobre el tiempo que él había invertido preparando mi futuro, asegurando mi bienestar, protegiendo mi dignidad para los años que me quedaban. Me acosté esa noche sabiendo que finalmente había honrado la memoria de Miguel de la manera correcta, no permitiendo que su viuda destruyera todo lo que él había construido, no aceptando humillaciones que él nunca habría querido que soportara, no viviendo como un mendigo en el mundo que él había trabajado tan duro para asegurar. Al día siguiente era domingo, y como cada domingo desde que me mudé a mi casa nueva, iba a ir al pequeño restaurante mexicano donde Miguel y yo solíamos almorzar. Pero esta vez no iba a estar solo. Había invitado a Tomás y a su familia, a Celia la vecina que me había ayudado, y a Elías el abogado que había hecho posible mi libertad. Iba a ser una celebración. No una celebración de venganza contra Andrea, sino una celebración del amor que trasciende la muerte, de la justicia que a veces llega tarde pero llega completa, y de la dignidad que nadie puede quitarnos cuando tenemos a las personas correctas cuidándonos, incluso desde el cielo. Mientras me quedé dormido, escuché en mi mente la voz de Miguel diciéndome lo que solía decir al final de nuestros almuerzos dominicales: te amo, papá. Siempre vas a ser el mejor padre del mundo. Esta vez, por primera vez en 2 años, pude responderle con completa honestidad: y tú siempre vas a ser el mejor hijo del mundo, Miguel. Gracias por cuidarme,
incluso ahora. El reloj dorado brilló una última vez bajo la luz de la luna antes de que yo cerrara los ojos, finalmente en paz, finalmente libre, finalmente sabiendo que el amor verdadero nunca muere, solo encuentra nuevas formas de proteger a quienes amamos. Han pasado 2 años desde que recuperé el reloj de Miguel, y ahora, sentado en mi jardín mientras el sol se pone detrás de las montañas, puedo reflexionar sobre todo lo que vivimos con una perspectiva que solo el tiempo puede dar. Esta mañana recibí una carta inesperada. Era de Andrea. Después de tanto tiempo en silencio, después de haber perdido todo lo que Miguel le había dado, finalmente me escribió. No era una disculpa, exactamente, pero sí era un reconocimiento de lo que había hecho mal. Germano, decía la carta, sé que nunca podrás perdonarme por cómo te traté después de la muerte de Miguel. Ahora, viviendo en un apartamento pequeño, trabajando en una tienda para pagar mis deudas, entiendo lo que significa luchar por la dignidad. Miguel era mejor hombre de lo que yo merecía, y tú eras mejor suegro de lo que yo aprecié. La carta continuaba, no te escribo esperando perdón. Te escribo porque necesitaba decirte que Miguel hablaba de ti todos los días. Incluso en nuestros peores momentos como pareja, él siempre decía que su mayor logro en la vida era haberte hecho sentir orgulloso. Yo estaba tan consumida por mis propios deseos que nunca entendí esa conexión entre ustedes. Guardé la carta en el cajón donde ahora guardo todas las cosas importantes. No la guardé por Andrea, sino por Miguel. Porque incluso en sus palabras tardías e imperfectas, había un reconocimiento del hombre extraordinario que había sido mi hijo. La vida me ha sonreído estos últimos 2 años de maneras que nunca esperé. Con el dinero de la auditoría y los seguros de Miguel, pude no solo mantener mi casa, sino también crear algo hermoso, una fundación pequeña que ayuda a padres mayores que han perdido a sus hijos. La llamé Fundación Miguel Fagundes, Tiempo y Amor, usando las mismas palabras de la inscripción del reloj. Cada mes, ayudamos a 5 familias. Pagamos terapias de duelo, asistencia legal cuando hay disputas familiares, y a veces simplemente les damos dinero para que puedan mantener su dignidad durante los momentos más difíciles. Es mi forma de multiplicar el regalo que Miguel me dio, la posibilidad de vivir con honor. Tomás Herrera se ha convertido en mi mejor amigo. Viene a almorzar todos los domingos, y siempre trae a su nieto de 8 años, que me recuerda mucho a Miguel cuando era niño. El pequeño Hugo me ayuda en el jardín y me hace reír con sus preguntas infinitas sobre todo lo que ve. Don Germano, me preguntó el domingo pasado, ¿por qué tiene tantas fotos de un señor que no está aquí? Porque ese señor es mi hijo Miguel, le expliqué. Y aunque no podemos verlo, él todavía está aquí de muchas maneras. En las flores que plantamos, en la casa donde vivimos, en el amor que nos enseñó a dar a otros. Hugo asintió con esa sabiduría misteriosa que tienen los niños. Como mi abuelito. Murió antes de que yo naciera, pero mi papá dice que está en mi sonrisa. Exactamente así, Hugo. La verdad es que Miguel está presente en mi vida ahora más que nunca. No de la manera dolorosa en que estaba presente los primeros años después de su muerte, cuando cada recuerdo era una herida abierta. Ahora está presente como inspiración, como guía, como la prueba viviente de que criar a un hijo con amor y valores verdaderos crea un legado que trasciende la muerte. Hace 3 meses, recibí una visita inesperada. Era Celia, mi antigua vecina, con noticias que me llenaron de una alegría que no esperaba. Germano, me dijo con los ojos brillantes, ¿recuerdas a Daniela, la hija de Miguel que él nunca llegó a conocer? Mi corazón se detuvo. ¿Qué hija? Andrea estaba embarazada cuando Miguel murió, pero perdió el bebé a las pocas semanas del accidente. Nunca te lo dijimos porque no queríamos darte más dolor. Celia tomó mi mano. Pero resulta que Miguel había donado esperma a un banco antes del accidente, por si algún día él y Andrea no podían tener hijos naturalmente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras ella continuaba. Una mujer soltera usó esa donación hace 5 años. La niña se llama Sofía Fagundes, y su madre ha estado buscándote. Quiere que conozcas a tu nieta. Conocí a Sofía hace 2 meses. Tiene 4 años, los mismos ojos brillantes de Miguel, y la misma risa que solía llenar nuestra casa cuando él era niño. Su madre, Daniela, es una maestra de escuela que decidió ser madre soltera y eligió específicamente la donación de Miguel porque le gustó su perfil, ingeniero, constructor, hombre de familia, sin antecedentes de enfermedades graves. Cuando leí sobre él en el banco de esperma, me explicó Daniela, algo me dijo que era el padre correcto para mi bebé. Y ahora, conociendo a usted, sé que mi instinto tenía razón. Sofía viene a visitarme todos los fines de semana. Le he enseñado a plantar flores,
como le enseñé a Miguel. Le leo los mismos cuentos que le leía a su padre cuando tenía su edad. Y cuando la veo correr por el jardín, persiguiendo mariposas y riéndose con abandono total, veo la continuación de la historia de amor entre Miguel y yo. Abuelo Germano, me dijo la semana pasada mientras plantábamos nuevos girasoles, mi papá que está en el cielo puede verme. Por supuesto que puede verte, mi amor. Y está muy orgulloso de lo inteligente y bondadosa que eres. Y puede ver que tú me cuidas como lo cuidabas a él. Sí, Sofía. Eso es exactamente lo que puede ver. Anoche, después de que Daniela vino a recoger a Sofía, me quedé en el jardín viendo las estrellas. Tenía el reloj de Miguel en mi mano, como siempre, pero esta vez no estaba recordando el pasado. Estaba planificando el futuro. Con el dinero que me queda, voy a comprar la casa de al lado, que está en venta. La voy a arreglar para que Daniela y Sofía puedan vivir ahí si quieren, para que mi nieta pueda crecer cerca de mí, para que pueda enseñarle todo lo que Miguel me enseñó sobre el amor, el trabajo duro, y la importancia de la familia. La historia que comenzó con tanta tristeza y traición ahora se ha convertido en algo hermoso. Andrea quiso borrar a Miguel de nuestras vidas, pero Miguel tenía otros planes. No solo se aseguró de que yo tuviera dignidad e independencia, sino que también se aseguró de que su legado continuara a través de una nieta que nunca llegó a conocer pero que lleva sus genes, su inteligencia, y su capacidad para el amor incondicional. Esta noche, antes de acostarme, voy a escribir una carta para Sofía, una carta que leerá cuando sea mayor y pueda entender completamente la historia de su familia. Mi querida Sofía, comenzará la carta, tu padre fue el mejor hombre que he conocido en mi vida. No pudiste conocerlo en persona, pero él está presente en cada día que pasamos juntos. En tu curiosidad por el mundo, en tu bondad con los animales, en la forma en que abrazas la vida con alegría completa. Quiero que sepas que el amor no termina con la muerte. El amor encuentra formas de continuar, de proteger, de crear nuevas historias hermosas. Tu existencia es la prueba de eso. Mañana es domingo, y como todos los domingos, Sofía va a venir a almorzar. Vamos a ir al restaurante mexicano donde Miguel y yo solíamos comer, y le voy a contar más historias sobre su padre. Vamos a brindar con jugo de naranja por los milagros que a veces llegan cuando más los necesitamos. Y cuando regresemos a casa, vamos a regar juntos el jardín que planté en honor a su padre, y le voy a enseñar que el tiempo verdaderamente es amor, tal como dice la inscripción en el reloj que algún día será suyo. La vida me ha enseñado que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, llega completa. Que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Y que a veces, las traiciones más dolorosas nos llevan a descubrir bendiciones que nunca imaginamos posibles. Miguel tenía razón en todo. En preparar mi futuro, en protegerme de Andrea, en asegurar que nunca tuviera que mendigar dignidad. Pero su mayor regalo no fue el dinero, ni la casa, ni la justicia. Su mayor regalo fue demostrarme que ser un buen padre crea un legado eterno, un legado que continúa floreciendo generación tras generación, sin importar cuánto trate el mundo de destruirlo.